El verdadero origen de la humanidad podría estar oculto bajo tierra. La Cueva de los Tallos se encuentra en la Cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona Santiago, al este de Ecuador. En medio de la espesa selva, yace la entrada a una de las cuevas más misteriosas del planeta. Este lugar era conocido por la antigua comunidad indígena Shuar, quienes han habitado la zona desde los 1500 a.C. Para ellos, dentro de la cueva residen los espíritus de sus ancestros y otros seres celestiales. La primera exploración externa documentada ocurrió a principios del siglo XX, cuando los indígenas Shuar llevaron al esmeraldeño Petronio Jaramillo al interior de la cueva, pero de manera internacional, cuando el científico húngaro-argentino Juan Morís realizó una expedición a la Cueva de los Tallos en 1969, consiguiendo documentar en su travesía un mundo subterráneo. Hace aproximadamente un cuarto de siglo, 25 años, después de la Segunda Guerra Mundial, me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. A Juan Morís le sorprendió la gran dimensión de la cueva, conformada en su mayoría por roca granítica de formaciones estalactitas de gran uniformidad, y con paredes totalmente lisas, techos de granito pulido y varias recámaras ordenadas a lo largo de la caverna. Piedras megalíticas, gigantescas, perfectamente cortadas, enormes, más grandes que toda esta habitación, y que parecen cortadas como si fuera queso, por un instrumento desconocido. Debido a la arquitectura avanzada de las formaciones en la roca, hace pensar a cualquiera que las vea, que en ella habitó una civilización capaz de realizar obras en piedra con herramientas sofisticadas. Sin embargo, la expedición de Morís se encontró con un hallazgo que marcó un hito en la forma de concebir el origen del mundo. En la profundidad de la cueva, se topó con una gran recámara llena de tablillas metálicas con inscripciones en lengua antigua. Se dice que con el pasar de los años Morís logró descifrarlas y descubrió que éstas describen el origen de la humanidad antes del diluvio. La historia de las mágicas cuevas llegó a oídos de la comunidad mormona de Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes identificaron en la historia de la Cueva de los Tallos una impactante similitud con la teofanía que su fundador Joseph Smith había tenido. 3 años después, Joseph fue visitado por un ángel llamado Moroniá, quien le dijo dónde podría encontrar enterradas unas placas doradas que le explicarían el verdadero evangelio y le contarían la historia de los indios americanos. Estas placas supuestamente fueron escritas en egipcio reformado. Varias investigaciones han dado con la conclusión de que los pasajes en el libro mormón se desarrollan en Mesoamérica. Y si aquel ángel que a Joseph Smith se le presentó, se trató en realidad de un contacto con seres de otro planeta. Esto no es una idea descabellada, pues la cosmogonía mormona acepta abiertamente la vida más allá de nuestro mundo. El Estado británico y estadounidense decidió realizar una expedición en el año 1976, de la mano del investigador escocés Stanley Hall, el astronauta Neil Armstrong, el ejército ecuatoriano y un grupo de científicos. Y lo que más impactó a los científicos fue la similitud con la ciudad subterránea de Derinkuyu en Capadocia, Turquía, con las extrañas formaciones rocosas. Yo me acuerdo cuando yo tenía unos 12 años, llegaron la expedición. La primera expedición me había llegado con Morís. Él hace una publicación que había encontrado una estructura metálica, la tabla metálica, hay una bodega que existe, un esqueleto humano de oro, unas mesas, miles de cosas que indican una exploración. Pero se metieron otros y también ahí vino incluido el Neil Armstrong, que se fue a la luna cuando se pisaron a la luna. Después de ir allá, acá vino en la cueva a pisar acá, lo que tenemos acá, la estalactita. Y yo me he hecho preguntas, habiendo allá lindas estalactitas, tantas estalactitas, ¿por qué vino a tomarse acá? Pero la expedición no solo confirmó los misterios que Morís afirmaba haber visto, sino que culminó con el saqueo de evidencia de cajas pesadas llenas de lo que habían hallado adentro. Mis abuelos me han contado que en el año 1976 habían llegado unos grupos de ingleses que hicieron inclusivamente el campamento en mi casa,
Y me han contado que han sacado como unos 3 cajas que nadie pudo, conocerles que mismo llevaron. Pero me han conversado que sacaron entre ellos y habían embarcado en helicóptero y nadie pudo saber. Los mismos ecuatorianos no llegaron a saber que mismo habían llegado. Entonces, mis abuelos decían que seguramente habían llevado un tesoro. ¿Se trata acaso de las planchas de Nefi mencionadas en el libro de los Mormones, o será acaso esas tablillas vistas por Maurice, que describen nuestro origen en este mundo antes del gran diluvio, o quizás, simplemente se trata de pruebas del contacto extraterrestre que tuvo la humanidad en un pasado? Juan Maurice nunca reveló el lugar exacto de las míticas recámaras metálicas, y hasta el momento, todas las expediciones que se han hecho en la cueva, declaran no haber dado con el famoso tesoro. Y es que se desconoce exactamente la existencia de la cueva. Algunos dicen que tiene una longitud de 2000 kilómetros, pero Maurice aseguró que la cueva era un mundo subterráneo que se extendía por todos los Andes con salida al mar. La mitología magiar antigua, la mitología egipcia, griega, la caldea súmera, se habla del mundo subterráneo. Es siguiendo las huellas antiguas para llegar a concretar un elevador para abrir un nuevo camino, una nueva entrada. Pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, en Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. ¿Qué significaría para la humanidad de comprobarse que antiguos visitantes del espacio poblaron nuestras tierras, o quizás tal vez se trate de seres intraterrestres como hemos hablado en el pasado? Esperamos algún día descubrirlo. ¿Pudo existir alguna raza extraterrestre viviendo en las profundidades de la Cueva de los Tallos? Es más, ¿seguirá estando habitada en la actualidad? Secretos esperan aún ser revelados en el interior de esta enigmática cueva. Pero este no es el único lugar que podría ocultar una ciudad alienígena. En Argentina, existe una supuesta ciudad extraterrestre que se encontraría oculta en uno de los lugares más misteriosos de este país. Capilla del Monte. El pueblo de los ovnis. Capilla del Monte, un pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia de Córdoba, es visitado por miles de personas de todo el mundo en busca de experiencias trascendentales, ufológicas o espirituales. El aviso que da la bienvenida al pueblo, tiene la figura de un extraterrestre. Las tiendas de souvenir venden cuarzos, inciensos, libros sobre cómo armonizar los chakras, y figuritas del mismo muñeco alienígena de ojos negros. El origen de la popularidad de este sitio, además de la belleza de las sierras y los paisajes, fue un evento en particular, la aparición de la huella del pajarillo en el Cerro Uritorco a 4 kilómetros de Capilla del Monte. En 1986, la vida de una parte de la población de Capilla del Monte se vio alterada por una noticia espectacular. En el Cerro Pajarillo, cercano a 2 montañas sagradas de los antiguos habitantes de la región, apareció una extensión de campo quemado, y las autoridades lo relacionaron con el aterrizaje de una nave de otro mundo. La huella ovalada de 122 metros de largo por 64 de ancho, estuvo marcada por 3 años. 3 personas que vivían cerca del cerro, dijeron haber visto esa noche una cosa redonda con ventanillas, y luego una luz roja enceguecedora que iluminó su casa. Los testimonios fueron divulgados al día siguiente, y la historia creció nacionalmente. Fue en el mes de enero de 1986, la polémica huella del pajarillo. Y ahora que cae la lluvia, y si escucharon el trueno, van a ver que es muy interesante los que les voy a compartir a continuación. Se dijo que esta huella, que fue descubierta después de un avistamiento muy singular que presenció una familia en Quebrada de Luna, que no es parte de Capilla del Monte, sería más bien Charbonnier. Me refiero al testimonio de la familia Gómez, un objeto rojo brillante que incluso un niño, llamado Gabriel, hoy un adulto, describió como una pelota chatada. Al día siguiente de este extraordinario avistamiento aparece la huella de mención, que están viendo la diapositiva, y aquí empezó el embrollo, la polémica. Capilla del Monte se transformó en una especie de Roswell argentino. Pero 3 años después,
sin que nadie se enterara, un misterioso personaje llamado Ángel Cristo Acoblanis, empezó a acceder de noche a este paraje en compañía de su esposa, y de otras personas para realizar ceremonias e invocaciones. Ante estos cantos, aparecían luces, primero pequeñas, y en la lejanía, y luego más cercanas y en movimiento. Además parecían responder a la llamada del misterioso personaje. Según su versión, las luces provenían de vehículos extraterrestres, pero también de seres de luz cósmica sin entidad física. Aquello explicaba por qué Acoblanis afirmaba la existencia de una ciudad subterránea interdimensional e intraterrena, a la que llamaba Erx. Erx es una ciudad intraterrena, ni mitológica ni etérica. Está en todos los planos y es física. Es física, así que no empecemos a... ¿Qué es lo que es etérica y que se ve o no se ve? Está en todos los planos, como todos los seres humanos que tenemos carne, hueso, pero tenemos una vivencia en otros planos que todavía no tenemos paciencia, ¿no? Eso va a pasar su tiempo en una evolución en el futuro, quizá. Pero está en forma intraterrena, en una especie de, digamos, superficie muy amplia, de varios kilómetros bajo el Uritorco, pero hay una forma de manifestación, que la palabra es manifestación, no materialización, no estamos hablando de material, manifestación. Y esto lo lograban un par de personas, o sobre todo Ángel Cristo Acoblanis, que es, podríamos decir, nuestro padre espiritual de Capilla. Esta ciudad subterránea sería el lugar donde los elegidos se podrán refugiar cuando la catástrofe llegue al mundo. Además, según dice, en su interior se guarda el bastón de mando, un objeto sagrado de unos 8000 años, creado por un jefe comechingón, pueblo indígena que vivía en esta zona, y que según la leyenda se autoeliminaron de forma masiva cuando llegaron los españoles. Quien posea el bastón, accedería a la sabiduría de la humanidad y a la inmortalidad. El sentido de ese bastón es el reservorio de la genética humana. O sea, ahí están los códigos energéticos de la humanidad, genéticos. Bueno, después de haber sido dado a conocer, se rompen, se supone que ya había hecho su trabajo, se está trabajando. Por eso se partió. Claro. Dicen que lo preparan. Sí. Bueno, cuando fallecen, Terrera, hay una lucha, hay unos videos donde muestra que hay una lucha bastante fuerte para ver quién quedaba con el bastón. Y lo que se establece que es el hermano mayor que lo tiene. Se lo lleva el hermano mayor, él tiene una estancia, creo, en algún punto de la Argentina. Fueron a robárselo, un grupo comando, lo vieron antes de actuar, se escaparon, se escapó la familia. Después, como no lo encontraron, no puede hacer nada, entonces él lo tiene escondido en un punto determinado. Capilla del Monte continúa siendo un centro magnético de espiritualidad, misticismo y contacto cósmico. Se dice de quien visita el lugar con la mente y el corazón abiertos, puede vivir una experiencia transformadora. El Cerro Uritorco y sus alrededores siguen atrayendo a miles de personas en busca de respuestas.